Hola, muy buenas a todos, Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo en Necochea. Bueno, hablando de la prédica que se viene ahora, vamos a interiorizarnos un poquito en la zona geográfica de donde Jesús, a través de sus ministerios y a través de las ciudades donde visitaba, eh, predicaba su palabra, predicaba la palabra, mejor dicho. Él caminando por Capernaum se iba a la casa de las personas a predicar la palabra y muchas veces los barrios o las ciudades sabían que Jesús estaba ahí en ciertos lugares específicos y se amontonaban para querer llegar a Él y escuchar su palabra. Y, y había personas que querían llegar a Jesús pero estaban muy atrás, entonces se les dificultaba llegar. Un grupo de amigos querían que uno de sus amigos llegara hasta Jesús porque tenía la necesidad de estar con él. Entonces por su fe hicieron lo imposible para llegar hasta Jesús. Traspasaron todo y toda la multitud y como no podían entrar por una de las entradas como las ventanas o por la puerta, llegaron al techo e hicieron un agujero en la casa, en la misma casa donde estaba Jesús y de la familia esa con la que estaba Jesús, y hicieron que descendiera por sogas, de una forma más viable, más fácil, ese amigo suyo que necesitaba estar con Jesús, que necesitaba verlo. Esa es la fe, donde muchas veces la gente que nos rodea nos ayuda a llegar a Jesús, nos da consejos o nos da la fortaleza o nos ayuda de alguna forma a poder ir a la iglesia y acercarnos a Jesús cuando nosotros muchas veces estamos perdidos o necesitados. Así que te invito a que puedas estar escuchando esta prédica y que puedas también compartirla con tus amigos, con tus familiares, porque sé que para ellos también va a ser de gran bendición, como lo es para nuestras vidas y como lo es para la tuya. Te invito también a que te suscribas y que puedas estar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga mucho. Te dejo con la prédica. Ansiado. Yo encuentro que uno desea tener, ¿no es cierto? Una vez que partamos de acá, estar al lado de nuestro Señor Jesús, con todo lo que eso implica, con toda su belleza, con todo eso que nos promete, que realmente es una promesa de Dios, es una promesa de nuestro Señor Jesús, y no podemos dudar de su palabra, de que Él tiene un lugar mucho mejor para nosotros, donde no habrá más enfermedades, ni malos recuerdos, ni problemas, ni aflicciones, sino que estaremos apartados, santificados para vivir toda una eternidad con Dios, toda una eternidad con el Creador de... Si creó los cielos y la tierra, lo que debe ser el cielo, ¿no? Lo que debe ser el paraíso verdaderamente, ¿no? Lo que debe ser ese lugar que prepara para sus hijos. No entra muchas veces en nuestro reducidamente el imaginar lo que es estar con Dios en su misma gloria, compartir la gloria, ¿no? Así que debe ser algo hermoso, por supuesto que es perfecto porque lo crea el Señor y preparó esto para nosotros. Así que mientras tanto vamos a ir perfeccionando nuestra vida espiritual, mientras tanto vamos a ir trabajando para conseguir ese objetivo. Pero bueno, hay cosas que suceden en la vida, como dijo hoy Sierva, los problemas que uno tiene en el transcurso de su vida, de su corta vida. Y uno mucho puede poner en orden esos problemas y decir, ¿qué problema tengo en este momento? Tal vez es un problema de enfermedad, tal vez es un problema emocional, tal vez es un problema económico o de trabajo, tal vez es un problema con los hijos, ¿no? De preocupación. Pero sabemos que siempre tenemos muchos problemas o bastantes problemas porque es parte de la vida cotidiana.
Es difícil solucionar los problemas diariamente, sino que siempre tenemos un tiempo para solucionar esos problemas. Pero, digamos, poner en prioridad cuál es el problema que realmente hoy tenemos, hoy tenés o tengo. Y tenemos esa costumbre, ¿no es cierto? Tenemos siempre esa costumbre de poner una prioridad, un orden, a tratar de ir solucionando los problemas que tenemos. Y el capítulo que vamos a leer hoy nos va a ayudar a entender cómo uno a veces prioriza problemas, cómo uno tiene esos problemas y cómo Dios lo ve de una manera diferente a la manera que nosotros miraríamos naturalmente, habitualmente. Vamos a leer en San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcelito trajo la Biblia nueva, vamos todavía. Bueno, vamos a compartir la palabra. Y dice nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ilumine en ella. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificando a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Impresionante, ¿verdad? Qué historia tan llamarlo de una manera un poco convencional, ¿no? De la manera en que se dan las cosas, de la manera en que entra el paralítico, ¿por dónde entra? Por arriba de un techo. Esta cosa nos trae sencillamente en entrar en la idea, en el pensamiento de la persona más perjudicada de todo este texto, ¿no? No es el protagonista en sí, pero sí es parte importante de esta historia, que es la del paralítico. O sea, el paralítico
en esa época, ¿no? No había médicos, no había fisioterapias, no había kinesiólogos, y justo estábamos hablando de ese tema, no había esos que te acomodan los huesos, ¿cómo se llama? Quiropráctico, ¿no? Que por ahí te agarran la vértebra y 2, 3 tirones y quedás como nuevo, ¿no? Quedás 0 km. Imaginemos en ese contexto, en ese tiempo, en ese lugar, una persona paralítica. No tenía otra cosa más que tal vez mirar el techo. Estar acostado, mirando el techo, mirando otro lugar, con suerte que tenga amigos, como en el caso de este hombre, familiares. Pero ¿qué otra cosa podía hacer un paralítico en esa condición, en ese tiempo? No había silla de ruedas, ¿verdad? Médicos especialistas no había. Tampoco había cirujanos que te dijeran, bueno, mira, vamos a hacer una operación y vamos a colocarte una prótesis para que puedas de a poco ir tratando de ver si... No había esa esperanza, esta persona no tenía ni una esperanza de algún día poder caminar. Qué situación difícil para esa época. Si sería difícil ahora, si es difícil ahora, ¿cuánto más en ese momento de la historia de la humanidad? Donde dependía siempre de alguien, porque tenía que depender de alguien. Si no, simplemente esa persona moriría. No podía ni siquiera bañarse, ni higienizarse. Conocemos personas así, ¿no? Que dependen de su marido o de su mujer, y sabemos lo difícil y complicado que es, porque esa persona no puede ni siquiera manejarse para hacer sus necesidades básicas. Así que si nos ponemos en lugar de la persona, realmente conocemos una persona muy triste, ¿no? Muy preocupada, sin esperanza, ninguna esperanza. Muchos años pensando tal vez si pudiera caminar. Muchos años tal vez pensando si pudiera juntarme, aunque sea sentarme y arrastrándome, llegar hasta la mesa y compartir una cena. O poder ir a las fiestas que tanto celebraba tanto celebraba el pueblo judío. Este hombre no podía hacer nada, no tenía la capacidad para nada, sino hasta que aparece en esta historia, aparecen en esta ciudad, en Capernaum, justamente. ¿Quién aparece en escena? Nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús. Y si nosotros miramos el versículo 1, dice Jesús, primero llama a los pescadores, libera a un hombre que tenía espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro. Mire qué buen hombre que sanó a la suegra de un... Sanó a la suegra de Pedro. Después dice que muchos son sanados al ponerse el sol. Y antes de este suceso, dice, Jesús sana a un leproso. Así que es una historia preciosa. Dice que con esa palabra quedó limpio. Así que en Capernaum ya se escuchaba la presencia de alguien que hacía milagros, de alguien que tenía la capacidad de sanar, ¿sí? Con su palabra solamente. Y ante esa situación aparecen los amigos de este paralítico, que dice que eran 4, llevándolo
hasta esta casa, ¿sí? Que en esta casa se encuentran como con una muralla, no podían pasar. No había posibilidad de pasar, dice, de la multitud que había en ese lugar. Miren si no podría pasar, miren si habría cantidad de gente en ese lugar donde Jesús estaba predicando la palabra. Ella estaba predicando la palabra, sencillamente estaba predicando la palabra, tal vez como estamos ahora, compartiendo la palabra. Y se acercan estos 4 hombres, más el paralítico en su camilla, y vieron que era imposible entrar por la entrada principal, por la puerta, por la multitud que había. Estarían todos pegados así. Era la noticia del momento, del lugar. Jesús, quien venía haciendo milagros tras milagros tras milagros, estaba en esa casa predicando. Y miren estos amigos, ¿no? ¿Qué pensarían? ¿Qué opinión tendrían de Jesús? Que por más que no tenía la posibilidad de entrar por la cantidad de gente que había, dice, se subieron al techo, ¿verdad? Versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Cuánta fe, verdad? De parte de sus amigos. Cuánta compasión por esa persona que no podía caminar. Que no se dieron por vencidos porque veían que no podían avanzar por esa puerta, que no podían entrar para verlo a él, para verlo a Cristo, para verlo a Jesús, que tomaron la decisión de ir al techo. Por supuesto que los techos no son como los de ahora, ¿no? Serían de madera, de barro y ese tipo de cosas. Imaginamos si esto estaría lleno y empezamos a escuchar y aparecen cuatro personas que se asoman la cabeza por ahí. ¿Qué haces, loco? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué haces, loco? ¿Qué están haciendo ahí? Jesús no lo vio de esa manera. Jesús no lo vio de esa manera. Tampoco se habría asombrado. Lo que sí reconoció es la fe de estas 4 personas que llevaban a este paralítico. O sea que eran 4 locos que estaban asombrados en un hueco, más un paralítico que tenían que bajarlo. Por algo esta historia está escrita, ¿no? Está escrita en los otros evangelios también, en Mateo y en Lucas. Así que imagínense lo que causó y por algo después glorificaron a Dios, terminando toda esta historia. Bueno, la cuestión es que lograron bajarlo, ¿verdad? Al ver Jesús, dice, el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primeramente decir, Jesús, pero no lo sana, no lo va a sanar. Reconoce la fe de sus amigos y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico hasta ese momento sigue paralítico. Sigue sin caminar. Tal vez todos estarían esperando que Jesús haga algo más. Que esa persona se levante, que esa persona empiece a caminar. Pobre, no puede caminar, no puede andar, no puede manejarse por sí solo. Jesús, a ver si pone piedad, ¿no? Como recién explicaba el significado de piedad. ¿Dónde está la piedad de ese
Dios de esa persona que hace milagros y que sana en el nombre de su Padre, porque Él vino a traer salvación, Él vino a hacer milagros. Pero Jesús vio otro diagnóstico, vio otro enfoque de esa persona que necesitaba caminar, que fue decirle que lo perdona de sus pecados. Podemos decir, pero pobre hombre, ¿qué pecado puede tener, no? Si no hizo nada, estaba tirado ahí en la cama, sin movimiento, ¿Qué pecado puede tener esa persona? ¿Qué mal puede hacer si no puede caminar, no puede tocar, no puede? Fíjense en que Jesús, que conoce los corazones, lo más profundo de nuestros pensamientos, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, aunque nosotros no podamos hacer nada con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos están enfocados en pecados. Y se ve que este hombre tenía bastantes pecados. Habrá pensado cualquier cosa, seguramente. Vaya a saber qué ha pensado, qué cosas tenías en su pensamiento, en su corazón. Que Jesús hizo ese análisis y dijo: tus pecados te son perdonados. A alguien que ante la vista de los demás no tendría posibilidades. No podía tener ni buenas obras ni malas obras. Porque no tiene movimiento, no puede hacer nada. Así que miren la importancia de lo que ve Jesús en este paralítico. Vamos a imaginar simplemente y sacar conclusiones de que este hombre haya tenido pensamientos, ¿no es cierto?, como los tenemos también nosotros. ¿Cuántas veces pecamos solamente pensando, imaginando? Con la diferencia que nosotros podemos llevar adelante porque tenemos esa capacidad de movernos, gracias a Dios, ¿verdad? Podemos caminar, podemos andar, todavía podemos y podríamos tal vez llevar a cabo esos pecados que uno piensa, pero imaginemos la cantidad de pensamientos que tendría este hombre. Para empezar, somos muy egoístas, ¿verdad? Siempre pensamos solamente en nosotros y en nuestras necesidades. Desde siempre, el hombre busca su propia gloria. El hombre busca su propia gloria y es algo que es muy difícil de cambiar. Siempre buscamos que las cosas nos sean bien, primeramente a nosotros, y después pensamos en lo demás. La cuestión es que Jesús ve la fe de estos hombres, de estos amigos que hacen todo lo posible para que esta persona esté bajo su presencia. Y otra vez: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bárbaro, ¿verdad? La importancia de entender lo que es el pecado para Dios, para el Señor Jesús. Miren, todavía Jesús no fue a la cruz por los pecados, ¿verdad? Hasta el momento Jesús está sanando, está en pleno trabajo, digamos. Y Jesús hace una pregunta que
Una pregunta que realmente es la que inspira, ¿no es cierto? Que dice, miren en el versículo 10 y 11, perdón, en el 9, Jesús hace una pregunta y dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué sería más fácil? Acercarme al paralítico, decirle, paralítico, levantante en el nombre de Jesús. Y que el paralítico se levante. O decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús hace esa pregunta. Y si nosotros nos ponemos a pensar, naturalmente diríamos, yo pasaría vergüenza si hay un paralítico acá y le digo levántate y anda, levántate y anda. ¿Y si el paralítico no se mueve? Es difícil, ¿no? ¿Quién se anima a ir a orarle a un paralítico y decirle levántate y anda? Y Jesús hace una pregunta, como si fuera tan sencillo. Como si fuera tan sencillo. Miren en esto. Jesús estaba en pleno trabajo. ¿Cuánto le costaría el perdón a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto le va a costar el perdón de nuestros pecados? De los pecados de estas personas. ¿Cuánto cuesta el perdón de nuestro pecado? ¿Cuál es el precio que paga Jesús? O sea que para Jesús, decirle levántate y andá. Levántate, yo te sano, yo te curo, te libero, te curo de la lepra, del cáncer, de lo que sea. Todo bien, Él lo hace porque tiene el poder, la potestad, es Dios. Amén. Pero perdonar el pecado tiene una paga altísima. Es muy grande la paga que va a hacer. ¿Por dónde va a pasar Jesús? Miremos más adelante, después cómo va a cargar con el pecado del mundo, con el pecado de estas personas y de las nuestras. Miren el precio de pecar. Miren el precio de fallarle a nuestro Dios, de rechazarlo. Miren el precio. Y comparemos el milagro más inimaginable con el perdón de nuestros pecados. Así que cuando Jesús ve a ese paralítico descender del techo, lo primero que dice, tus pecados te son perdonados. Lo verdaderamente importante que era, tal vez no que el paralítico camine, aunque para él sería la prioridad más importante de su vida. Sería su anhelo más importante de su vida, poder caminar, salir corriendo. Acá no se levantó, agarró, tomó su lecho y se fue. Ni siquiera tuvo tiempo para restaurar. Imagínense en toda la vida sin caminar, sin fuerza en los músculos, los nervios, y se levantó y se fue. Pero realmente lo más importante para Jesús fue lo primero: te perdono de los pecados. ¿Entender? Que cuando nosotros le entregamos nuestros pecados a nuestro Dios y Salvador, que es Jesús, porque Él dice, yo te perdono. Yo te perdono. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta persona
No solamente que después recibe la sanidad, sino que lo verdaderamente importante en todo este plan, en todo este diseño, es que sus pecados fueron perdonados. Primeramente, ¿qué nos lleva en conclusión? Primeramente recibimos el perdón por nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos y se lo entregamos a nuestro Señor Jesús. Y después, ¿qué viene? El milagro, la sanidad, o lo que sea. Pero acá viene el orden de prioridades. ¿Tengo yo mi prioridad? ¿Tengo mi necesidad? Seguro que sí. Pero lo más importante es arrepentirme de mi pecado. Arrepentirnos de nuestros pecados para después recibir todo lo que nuestro Señor Jesús tiene. Porque Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. Este paralítico consiguió, después de haber sido perdonado, lo que toda su vida no pudo hacer, lo que imaginó, lo que tal vez soñó, pensó durante muchísimos años. Así que, hermanos, sabemos que tenemos muchas necesidades. Tenemos muchas necesidades, tenemos muchos proyectos, pero nuestra primera necesidad, nuestra necesidad más básica es la de pedir perdón por nuestros pecados. Es la de entregar nuestro pecado a nuestro Señor, nuestras faltas a nuestro Señor. Entender que por más tuviera lo que tuviera, ¿no es cierto? Y pensar, y si tuviera esto, sería más feliz. Y si tuviera aquello, ¿qué falta que me hace mi casa? ¿Qué falta que me hace el auto? ¿Qué falta que me hace una buena compañera? ¿Qué falta que me hace que mis hijos sean exitosos o obedientes? ¿No es cierto? Siempre tenemos cosas que nos faltan. Pero si no entregamos nuestros pecados, si no entendemos lo que es el pecado para Dios, no vamos a conseguir nada. Solo Dios puede darnos esa necesidad urgente a toda persona a través del perdón. Jesús tiene la autoridad para perdonarnos y sabemos que Él es nuestro juez, nuestro fiscal y nuestro abogado. El Señor no fue a la cruz no termina acá en la cruz, ¿no es cierto?, en esta historia, pero tiene la capacidad de perdonar. Él tiene la capacidad de perdonar y lo demuestra, por más que lo estén acusando y acusándolo de blasfemo. Siempre hay alguien, ¿no es cierto?, que va a criticar, siempre hay alguien que va a poner en duda tu santidad, tu tiempo con Dios, que va a poner en duda tu capacidad de amar a Dios, pero cuando entregamos esos pecados, nos ponemos a cuenta con Dios. Entreguemos nuestra falta, entreguemos nuestro pecado, renunciemos a ellos y pidémosle a nuestro Señor que nos dé la capacidad de entender y de renunciar y de querer cambiar para ser después bendecidos. Vamos a ser bendecidos. No tengo ninguna duda que somos bendecidos. Amén. Pero tenemos que seguir renunciando y tenemos que seguir entregando. Así que más o menos queda entendido lo que es, ¿no es cierto?, el perdón, lo que es el milagro y lo que cuesta el hecho de perdonar, lo difícil que es
para lo que fue para nuestro Señor perdonar, porque se iba a hacer carga de todos estos sufrimientos. Perdonar para el Señor traerá gran sufrimiento, pero Dios necesita justicia. Dios es justo en cada una de sus cosas. Y ese pecado lo tiene que justificar de alguna manera. Dios requiere justicia y reclama justicia. Entendamos que culpa de nuestro pecado tuvo que mandar a su Hijo a la cruz por nuestra causa. Ahora tenemos que pensar que en un momento vamos a estar ante Él. En un momento vamos a estar en un juicio. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie va a escapar. No hay manera de cortar camino, no hay otra manera de conseguir perdón, no hay otra manera que no sea pasar por el juicio. Así que tengamos en cuenta que tenemos que ser enjuiciados por un juez que es justo, santo y perfecto. Tenemos que darle gracias a Dios, gracias a Cristo, que nos enseña cómo conseguir la salvación, el perdón. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos.